Bueno, pues ya estamos de regreso en Puntos y Comas. Le agradecemos mucho a todos ustedes que nos acompañen este lunes 15 de enero del 2024, porque hay información siempre importante que queremos compartir con ustedes, información útil rumbo a los comicios del 2 de junio del 2024. Y hay asuntos que de repente se van convirtiendo como una bola de nieve que va creciendo y que cada día se hace más grande y más sólida, porque son cíclicos los abusos que se cometen, particularmente cuando se aproximan ya la temporada de registros de candidatos a los miles de puestos de elección popular que regularmente se ponen en juego. Este año son más de 20,000 los cargos de elección popular que se van a jugar el domingo 2 de junio del 2024, pero siempre hay alguien, un segmento de la población que contradictoriamente es un segmento mayoritario en la lista nominal de electores, son quienes, ese segmento es el que más participa. Ese segmento vota un 10% más que los varones, y regularmente las mujeres son producto de abusos, porque cuando llega el momento de postular candidatos a los mejores puestos de elección popular o aquellos donde los partidos presumen que pueden ganar, o aquellas posiciones que se ganan por la vía plurinominal sin hacer campaña y en muchos casos sin hacer el mínimo esfuerzo, en la mayoría de los casos, esas posiciones no les tocan a las mujeres, pese a que son mayoría en la lista nominal y pese a que votan un 10% más que los varones. Pero hay forma de que las mujeres se den cuenta de lo que está sucediendo, hay forma de que las mujeres se defiendan de esos abusos, y sobre ese tema hablaremos hoy en particular en Puntos y Comas. En las semanas previas a los registros de aspirantes a cargos de elección popular, los cuales se llevarán a cabo durante febrero y marzo próximos, según se trate de candidaturas federales o estatales, habría que poner mucha atención en las acciones o expresiones que pudieran calificarse como violencia política contra las mujeres en razón de género, pues la Ley General en materia de delitos electorales contempla sanciones de 1 a 6 años de prisión y 50 a 300 días de salario mínimo. Es decir, de 10,372 pesos la multa mínima a 62,232 pesos la multa más elevada. Pero también habría que considerar las sanciones de carácter administrativo contempladas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que podrían derivar, escuche usted, más allá de una simple multa. Estas sanciones administrativas podrían derivar en la negación o la cancelación del registro a algunos aspirantes a candidatos a cargos de elección popular si se configura la certeza de que cometieron violencia política de género en contra de alguna mujer. Entonces es muy importante atender con cuidado lo que dice la Ley General en materia de delitos electorales, lo que contempla la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. ¿Por qué? Porque es la única manera como las mujeres se pueden defender, presentando quejas ante el Instituto Nacional Electoral o presentando denuncias incluso ante las fiscalías especializadas para que se sancionen estas conductas abusivas que cíclicamente se repiten en contra de las mujeres. ¿Cuántas veces hemos escuchado y vamos a escuchar incluso que fulana o mengana no es digna de ser designada candidata porque no está preparada, porque no estudió lo suficiente, porque le falta carácter o simplemente porque es mujer? Y en muchos casos, nada más por ese absurdo argumento de que no, como mujer no tiene el carácter como para desempeñar un cargo determinado, por lo tanto no se le debe de postular. Cuando suceden esas cosas, las mujeres deben de presentar quejas ante la autoridad electoral, la autoridad administrativa, en este caso los institutos electorales de los estados, o tratándose de cargos federales, el Instituto Nacional Electoral. Y también en el caso de los estados, si se configura la idea de que se cometió un delito electoral, denunciar ante la Fiscalía Especializada en el estado, y si es en el ámbito federal, denunciar ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del ámbito federal. Pero, ¿qué hay al respecto? Bueno, mire usted, el Instituto Nacional Electoral advierte que se configura una conducta
de abuso, de delito, de violencia contra las mujeres, cuando la violencia se dirige a una mujer solo por ser mujer. Es decir, cuando las agresiones están especialmente orientadas en contra de las mujeres por su condición de mujer y por lo que representan en términos simbólicos bajo concepciones basadas en estereotipos. Incluso, muchas veces el acto se dirige hacia lo que implica lo femenino y a los roles que normalmente se asigna a las mujeres. También señala el INE que esta conducta puede observarse cuando la violencia tiene un impacto diferenciado en las mujeres. Esto es, cuando la acción u omisión afecta a las mujeres de forma diferente que a los hombres o cuyas consecuencias agravan ante la condición de ser mujer. O en un segundo supuesto, cuando les afecta en forma desproporcionada a las mujeres, este último elemento se hace cargo de aquellos hechos que afectan a las mujeres en mayor proporción que los hombres. Es decir, la violencia política contra las mujeres en razón de género es una práctica muy arraigada en el corazón de los partidos políticos y en todas las actividades políticas o en todas las actividades del servicio público. Bueno, pues el artículo 20 bis de la Ley General en materia de delitos electorales define que comete el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género quien por sí o por interpósita persona actúa de la siguiente manera. 1. Cualquier persona que ejerza cualquier tipo de violencia en términos de ley contra una mujer que afecte el ejercicio de sus derechos políticos y electorales o el desempeño de un cargo público. 2. Que restrinja o anule el derecho al voto libre y secreto de una mujer. 3. Que amenace o intimide a una mujer directa o indirectamente con el objeto de inducirla u obligarla a presentar su renuncia a una precandidatura o candidatura de elección popular. Es decir, cuando hay un sujeto o varios sujetos que presionan a una mujer porque le dicen, oye, pues, ¿qué vas a hacer? Tú como mujer no vas a poder con el paquete, aunque sepan que está preparada para ello, pero la presionan de tal manera que en muchos casos las obligan a las mujeres a declinar en su propósito de ser candidatas a algún cargo importante. También cometen delito de violencia política contra las mujeres en razón de género quienes amenacen o intimiden a una mujer, directa o indirectamente, con el objeto de inducirla u obligarla a presentar su renuncia al cargo para el que haya sido electa o designada. Es decir, si alguna mujer ya ganó un cargo de alcaldesa, de regidora, de diputada local, de diputada federal, y llegan por ahí los varones y le dices, oye, pues renuncia, ¿qué vas a hacer tú en la Ciudad de México? Vete a cuidar a tus niños, vete a tu casa. Cuando la amenacen o la intimiden de la manera que sea o por la razón que sea para obligarla a presentar su renuncia al cargo para el que ya fue electa, se está cometiendo un delito electoral. También se comete un delito electoral cuando alguien impide por cualquier medio que las mujeres electas o designadas a cualquier cargo público rindan protesta, ejerzan libremente su cargo, así como las funciones inherentes a ese cargo. Y también cometen delito electoral quienes ejerzan cualquier tipo de violencia con la finalidad de obligar a una o varias mujeres a suscribir documentos y o avalar decisiones contrarias a su voluntad en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales. Todas estas conductas que les acabo de referir, de acuerdo con lo que está establecido en la Ley General de Delitos Electorales, todas estas conductas pueden ser sancionadas con pena de 4 a 6 años de prisión y de 200 a 300 días de multa, es decir, a multas que irían de los 41,000 a los 62,000 pesos. Pero para que esto suceda, para que estos delitos se investiguen, debe de haber denuncias. Entonces, la primera condición para que esto suceda, para que se modifiquen esas conductas delictivas en contra de las mujeres, es que las mujeres, si se ven en una situación de esta naturaleza, tienen que denunciar para que no siga sucediendo. ¿Qué más? ¿Qué otras conductas se pueden conceptualizar como delitos electorales? Mire,
Agrega el artículo 20 bis de la Ley General en materia de delitos electorales que también comete el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género quien limite o niegue a una mujer el otorgamiento, el ejercicio de recursos o prerrogativas en términos de ley para el desempeño de sus funciones, empleo, cargo, comisión o con la finalidad de limitar el ejercicio de sus derechos políticos y electorales. Eso que en ocasiones se interpreta como acoso o asedio laboral, también se puede configurar como delito electoral y se puede denunciar ante la Fiscalía. También es un delito que alguien publique o divulgue imágenes, mensajes o información privada de una mujer que no tenga relación con su vida pública, utilizando estereotipos de género que limiten o menoscaben el ejercicio de sus derechos políticos y electorales. Y también comete un delito electoral quien limite o niegue que una mujer reciba la remuneración por el desempeño de sus funciones, empleo, cargo o comisión. Todas estas últimas conductas que acabo de describir son delitos que pueden ser sancionados con penas de 2 a 4 años de prisión y multas de 100 a 200 días. Esto equivale a 20,744 pesos la mínima y a 41,488 pesos la máxima. Pueden ser sancionados si hay denuncia y se investiga. Otras variables del delito de violencia política contra las mujeres en razón de género las comete quien proporcione información incompleta o datos falsos a las autoridades administrativas u jurisdiccionales en materia electoral con la finalidad de impedir el ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres. Es decir, si alguien, algún dirigente, algún compañero de partido, algún funcionario público desvirtúa la información con respecto a una mujer que quiere ser candidata a algún cargo con el propósito de que no sea inscrita porque no cumpla requisitos, eso también es un delito electoral. Y también es un delito electoral que se impida por cualquier medio que una mujer asista a las sesiones ordinarias o extraordinarias, así como a cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones y el ejercicio de su cargo, si tiene un cargo público. Y también es un delito electoral que alguien impida a una mujer su derecho a voz y voto en el ejercicio de su cargo. Estamos hablando de violencia política contra las mujeres en razón de género como delitos que pueden y deben ser sancionados. Finalmente, también se considera que comete el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género quien discrimine a una mujer embarazada con la finalidad de evitar el ejercicio de sus derechos políticos y electorales, impedir o restringir su reincorporación al cargo tras hacer uso de la licencia de maternidad o de cualquier otra contemplada en la normatividad. Y también comete delito de violencia política contra las mujeres quien realice o distribuya propaganda política electoral que degrade o denigre a una mujer basándose en estereotipos de género con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos políticos y electorales. ¿Cuántos casos de esos, usted lo sabe, vemos con mucha frecuencia en muchos medios de comunicación y en declaraciones de políticos varones en contra de políticas mujeres? ¿Sí? Bueno, pues todo esto que le acabo de relatar son delitos que se pueden y se deben de sancionar. Las últimas conductas que le acabo de describir a usted pueden ser sancionadas con penas de 1 a 2 años de prisión y de 50 a 100 días de multa, que equivaldrían más o menos entre 10,000 y 20,000 pesos de multa. Pero para que esto suceda, se requiere que las mujeres denuncien cuando sean objeto de todas estas conductas. O sea, todas estas conductas que para mucha gente pueden parecer normales porque dicen, bueno, pues eso siempre sucede, los hombres siempre son así y siempre nos tratan de esa manera. No, no tiene que ser siempre así. Hay una ley general en materia de delitos electorales, hay una fiscalía especializada en delitos electorales en el ámbito federal y hay una fiscalía en materia de delitos electorales en cada uno de los 32 estados de la República y hay 32 institutos electorales estatales y está el Instituto Nacional Electoral y ante cualquiera de esas instancias
cuando una mujer sienta que ha sido objeto de un delito de violencia política, puede denunciar o puede presentar una queja de carácter administrativo para que se siga un procedimiento sancionador. Existe también un registro nacional de personas sancionadas por haber cometido violencia política en materia de género. El INE, el Instituto Nacional Electoral, cuenta con un registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres. ¿Y para qué sirve? ¿Qué es esto? Dice el INE, es una lista de todas las personas que sean sancionadas por ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género. ¿Para qué sirve? Dice el INE que sirve para inhibir este tipo de violencia, concretar la reforma del 2020 sobre violencia política en razón de género, facilitar la cooperación entre instituciones para la generación de información y consultar la información previa al registro de candidaturas. Si alguien aspira a ser candidato y está en esta lista de personas sancionadas, no le van a dar el registro para ser candidato. ¿Por qué? Porque eso es parte de la sanción. O sea, la sanción es a alguien que quiere ser candidato, no va a poder ser registrado porque la autoridad electoral no lo va a registrar para que compita por algún cargo. Y esta lista tiene una vigencia a partir del proceso electoral del 2020-2021 y desde el 7 de septiembre del 2020. ¿Quiénes intervienen para elaborar esta lista o en la observación de esta lista? Bueno, pues intervienen autoridades administrativas, jurisdiccionales, es decir, el Tribunal Federal o los tribunales estatales electorales y también los institutos electorales en sus ámbitos de competencia. Y hay aquí enseguida en la diapositiva 10 una descripción de cuántas personas han sido sancionadas en el actual proceso federal, en el proceso federal electoral 2023-2024, y describe que hasta el momento, en la última actualización, en enero, en el proceso actual han sido sancionadas 33 personas, entre ellos 4 funcionarios públicos, 2 periodistas, 3 regidores, 3 diputados locales ya han sido sancionados también por violencia política de género y 2 tesoreros municipales, un síndico, en fin, 33 personas han sido sancionadas con alguna amonestación, con alguna multa y además han sido incluidos en esta lista que les impedirá ser postulados candidatos a algún cargo. Y ya nada más para terminar, también existe sanciones de carácter administrativo. Más o menos las mismas conductas que le acabo de describir son las que están contempladas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales como sanciones que pueden ser de alguna manera castigadas por la vía administrativa. ¿Y cuáles son las sanciones que contempla la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales? Mire, hay una que seguramente le va a doler a muchos. Dice, el artículo 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales considera infracciones de violencia política contra las mujeres en razón de género, menoscabar, limitar o impedir el ejercicio de derechos políticos electorales de las mujeres. Entre las sanciones administrativas, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece en este artículo 456 fuertes multas, pero lo que más les va a doler a algunos es lo siguiente. También se considera la posible pérdida del derecho de un precandidato infractor a ser registrado como candidato, o en su caso, si ya estuviera hecho el registro y se comprueba que cometió violencia política contra las mujeres en materia de género, le pueden cancelar el registro de candidato. Hasta eso puede suceder si se presenta una queja o una denuncia de manera oportuna. Y finalmente, nada más como un dato de referencia, en la diapositiva número 14, en mayo del 2021, este es nada más un ejemplo, en mayo del 2021, Alfredo Pérez Herrera, director y propietario del periódico La Voz del... Perdone usted. Desde mayo del 2021, Alfredo Pérez Herrera, director y propietario del periódico La Voz del Sur de Jalisco, con sede en Ciudad Guzmán, se convirtió en el primer jalisciense en ser incluido en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género.
Él estará en esta lista de sancionados hasta el 29 de diciembre del 2027. Y usted se preguntará por qué. Mire, vea esa portada de La Voz del Sur de Jalisco. Dice, mujeres pelearán por la alcaldía de Zapotlán. Y a este editor se le ocurrió poner una foto de dos mujeres jalándose del pelo para tratar de simular la contienda por la alcaldía de Zapotlán, que es Zapotlán es el municipio y la cabecera es Ciudad Guzmán en el estado de Jalisco. Eso nada más como ejemplo de las cosas que se pueden y se deben sancionar por la autoridad electoral. Y con esto terminamos puntos y comas de este lunes 15 de enero del 2024. Mañana por aquí nos encontraremos si a usted le apetece. Gracias, buenas noches.